nuestro Dios aquí en su casa. Y bueno, así como estamos, amado, que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Yo quiero aprovechar la oportunidad para poder tomar estos minutos y ministrar algo que he estado desde el lunes, he estado pensando y preguntándole a Dios: ¿qué quisieras tú que pudiéramos en ese día que tratamos de honrarte, Señor, el domingo, de honrarte, y que van a ir tus hijos, va a ir tu pueblo, van a ir a la casa algunos invitados? Y yo he estado meditando y estuve sacando algunas cosas, estuve escuchando también a algunos otros hombres de Dios para que ministrara mi espíritu. Y algo que Dios estuvo ministrando mi corazón, y creo que es de parte del corazón de Dios para ti, es hablar acerca de la revelación de lo que es un padre. Nosotros crecimos en una cultura, de hecho, últimamente se ha estado festejando más al papá, hermanos. Yo no sé usted, pero regularmente se hizo un estudio, y en los centros penitenciarios, cuando preguntaban acerca del padre, había muy poca respuesta. Decían: vamos a hacer unas cartas para el Día de la Madre, y estaba lleno de correspondencia para las madres. Pero cuando decían: vamos a enviarle una carta, un mensaje a los padres, eran contadas con las manos los mensajes que podían enviar a un padre. Eso nos lleva a entender que hay una fractura en la sociedad del hombre masculino, hablando del padre presente, de la paternidad. Y yo quiero decirle en esta hora que si algo Dios vino a restaurar es la paternidad en los hogares, en las familias y en la relación de nosotros con Dios. Porque nosotros teníamos una relación y una visión a veces muy borrosa de lo que era el padre, solamente porque teníamos un concepto en base a lo que vivíamos en casa. Y cuando hablamos de esto, yo quiero comenzar con una pregunta, hermano. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra papá? ¿Qué se te viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón cuando tú expresas papá? Y hay dos grupos que yo quisiera mencionarle, porque la primera cosa que se te viene a tu mente, eso habla de lo que fue de alguna manera en tu corazón transmitido. Y para algunos la palabra papá significa cuidado, amor, protección, provisión, fidelidad, aceptación, disciplina, amigo, alguien en quien confiar, alguien con quien puedes contar, generoso, dadivoso, que da seguridad. Eso es para algunas personas lo que significa escuchar o expresar, o que se le venga el nombre cuando hablamos de papá. Para otros grupos, cuando hablas de papá, es ausente, abandono, abuso, manipulación, escasez, control, enojo, infidelidad, violencia, trabajo, abusador, vicioso, alguien que siempre critica, que nunca está contento, alguien que solo ve defectos, que maldice, que golpea, que me hace sentir inseguro, inflexible, que no le importo, que no me quiere. Wow. Cuando yo empecé a ver esto, tenemos una gran tarea en nuestra sociedad, hermanos. Y cada vez que se tocan temas relacionados con la familia, es una de las cosas que más trae emociones al corazón. Aldo decía hace un momento, tal vez para algunos no se conectan en este día, porque no hay nada que los conecte a este día.
Y tal vez para algunos de los que estamos aquí, estábamos en ese segundo grupo. Estuve investigando y me encontré qué es lo que un bebé piensa del hombre masculino al que se le dice papá. ¿Qué es lo que un bebé piensa? ¿Qué es lo que ve un bebé chico, un niño pequeño? ¿Qué es lo que piensa del hombre que se mueve ahí en esa casa, que camina por ese lugar donde él está? Y me encontré con esto. Cuando un bebé ve a ese hombre que está ahí, piensa: es mi amigo, alguien que me va a ayudar, alguien que me va a proteger, el que siempre va a estar ahí, que cuidará de mí, alguien que no me va a dejar caer. Es mi héroe, alguien que sé que nunca me va a hacer daño, mi refugio, mi proveedor, mi punto de referencia, el que cuida de mi mamá, etcétera. Eso es lo que un niño, un bebé piensa del hombre que está caminando por ese lugar. Y por eso, amado, cuando estamos viendo eso, nos damos cuenta que a veces tarde o temprano ese niño, ese bebé, esa niña, esa bebita se va a dar cuenta que es un hombre que falla, que es un hombre que también tiene debilidades, que es un hombre que también a veces tiene faltas, que es pecador. Y qué interesante es, amado, para nosotros entender eso, porque ganarse el título de papá no es cualquiera, hermanos. Ganarse el título de papá no es aquel que biológicamente participa para que naciera, porque biológicamente cualquiera puede participar, hermanos. Cualquiera puede ser un partícipe para que alguien pueda fecundar y que se dé a luz un niño o una niña. Ganarse el título de padre, eso se expresa, amado, a través del trabajo de su vida diaria, del trabajo de convertirse en esa referencia que tenía ese bebé cuando está viendo a ese hombre que camina en la casa, que habla, que está ahí en ese lugar. Y que ese hombre se pueda convertir en un modelo de virtudes que se requieren impartir al corazón de ese hijo o de esos hijos. Si alguien a ti te dice papá, siéntete orgulloso, siéntete con la confianza de saber que has hecho trabajo para poderte ganar ese título. Porque no cualquiera, hermanos, cualquiera puede participar biológicamente, pero no cualquiera es un padre. Vivimos en una sociedad quebrada en eso. Traemos muy malas referencias, malos modelos, situaciones que nosotros, tú y yo, pudiéramos tener y pudiéramos platicar aquí, y que pudiéramos ver de nuestro pasado y de aquellas personas que fungieron como nuestros padres o como nuestros progenitores o como alguien que estuvo en esa casa, pero no fue el padre que necesitábamos que fuera. Nosotros tenemos 5 hijos, y aunque todos nacieron 5 hijos biológicos, porque gracias a Dios nos ha dado muchos hijos espirituales, pero esos 5 hijos biológicos, aunque todos nacieron de los mismos padres, han crecido en la misma casa, prácticamente han tenido casi las mismas reglas, prácticamente han sido personas que han crecido con los mismos valores, los mismos límites, la misma comida,
le hemos tratado de dar a cada uno de ellos lo que han requerido. Son tan diferentes como la palma o los dedos de las palmas de las manos. Tan diferentes. Cada uno con necesidades distintas y específicas. Y cada uno de ellos ha necesitado, por un lado a su madre y por un lado a su padre, para poderlo ayudar. No solamente un hombre masculino o una mujer femenina ahí en la casa. Un padre, amados, es alguien que se gana el título por lo que hace. Creo que es importante y se lo voy a repetir. Un padre es alguien que se gana el título por lo que hace. Y cuando yo crecí, yo no tuve una referencia correcta de padre. Pero cuando encontré a Dios, tuve la oportunidad de que restaurara la visión que tenía de la paternidad. Porque yo era de los del segundo grupo, donde veía un padre ausente, un padre donde su vida es el trabajo, un padre enojón, un padre agresivo, un padre violento, un padre que no le puedes confiar mucho. Yo era de los del segundo grupo. Si tú tienes la bendición de estar en el primer grupo que te acabo de mencionar, siéntete privilegiado de haber tenido una figura así. Pero para muchos que venimos de un entorno y un contexto así, yo le empecé a preguntar a Dios: ¿cómo puedo conocerte como Padre? Y lo que más me acercó es encontrar en la vida de las Escrituras a Jesús mostrándonos el corazón del Padre, mostrándonos lo que es un padre verdadero, un padre real, un padre con toda la expresión de la palabra. Jesús no vino, quiero que conozcan al Dios omnipotente o al Dios que hace grandes maravillas, al Dios que se ocupa. No, Jesús vino a decirnos: quiero que conozcan al Señor como Padre. Esa revelación de Padre, amado, para ti y para mí, es una cosa de las que más nos debería de ayudar a conocer cómo podemos ser o tener una mejor paternidad. Y Jesús nos enseña, y quiero mostrarte cómo Jesús nos mostró el modelo de Padre que Dios es. Y en primer lugar, Jesús nos muestra a un padre al que se le puede acercar para hablar. Hay papás que no se les puede acercar para hablar con él, o porque no tiene tiempo, o porque siempre se enoja. Pero Jesús nos enseña a un padre que sí te le puedes acercar a hablar. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera cosa es, dice, tú te puedes acercar a hablar con el Padre. Hebreos 4:16 dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de Dios que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Tú te puedes acercar a Dios. Tú te puedes acercar a Él para poderle decir todo lo que hay dentro de tu corazón. Hay hombres y mujeres que crecimos con un padre que nunca estuvo. No había manera de acercarte con Él porque no estaba. Porque siempre estaba ocupado, porque siempre había cosas que hacer, porque siempre había trabajo. Pero Jesús nos enseña a un padre que sí te puedes acercar con confianza. Hay hijos que no se pueden acercar con confianza a sus papás. Es que ya sé lo que me va a decir. Es que nada le gusta. No sé si se sabe aquella historia de aquella niña que estaba describiendo
a la familia. Dice que fue la niña y estaba diciendo: yo ya sé qué es lo que le gusta a mi mamá. A mi mamá le gusta el helado de chocolate, y yo ya sé que le gusta a mi hermano, y a mi hermano le gusta patinar fuera de la casa e ir a grande velocidad. Yo ya sé lo que le gusta a mi hermana le gusta andar en bicicleta y nadar. Y empezó a describir a toda la familia, y describe a todos menos al papá. Y luego se le acerca el papá y le dice: ¿y a mí qué me gusta? Y se le quedó viendo a la niña y dijo: a ti te gusta todo lo que no tenemos. Wow. ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Puras quejas? La Biblia dice que Jesús nos muestra un modelo de padre, que tú sí te puedes acercar con él y le puedes decir con confianza todo, y puedes recibir, dice aquí, compasión, bondad, ayuda. Yo no sé si tú no tuviste un padre así, pero tú te puedes acercar al Padre Celestial para que puedas recibir todo eso. La Biblia dice, número 2, que Jesús nos muestra un padre que se le puede acercar con la ternura de un niño. Mire, esta es una revelación poderosa, amados, porque la Escritura dice, Hebreos 14:36, y decía, no es Hebreos, hermano, es Mateo, es Marcos 14:36. Dice: y decía Jesús, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea yo como lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y Jesús está hablando del día que está en el huerto de Getsemaní. Está hablando de la historia donde al otro día Jesús lo crucificaban. Está hablando de la historia cuando Jesús está en el momento más difícil de su vida. Y mira cómo se expresaba con el Padre. Tenía 33 años. Y dice la Biblia que le decía: Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión aramea, es una expresión que en el original arameo dice que los niños judíos, los niños israelitas, se le acercaban a su papá a decirle Abba, que significa querido padre o papito. Jesús tenía 33 años y todavía le hablaba así a su papá. Esto es algo tremendo porque es una revelación. Nadie le dice a Dios papito si no se ha sido revelado el Padre en tu corazón. Ahorita que yo escuché a mi esposa decirle a su papá papi, esa es la expresión más tierna que hay de un niño a su papá, o de una niña a su padre. En inglés sería daddy. Yo tengo una de mis hijas que siempre me habla así. Y cuando yo estudiaba y comprendía este vocablo, entendía lo que significa que tú te puedas acercar a Dios y le digas querido papito, querido padre, querido papá, papito. No importa qué edad tengas, cuando Él es tu padre, tú te puedes acercar así con Él. Se ha visto gente que solamente se acerca: Señor Todopoderoso, tú eres el gran yo soy, el Dios. Dios quiere revelarse como Padre. Qué bueno que podamos decir en nuestra oración los atributos, hablar de su grandeza, poder reconocerle con los nombres que Él tiene. Pero la mayor revelación, miren lo que le digo, porque en el reino todo es revelado. En el reino de Dios todo se revela. Que tú reconozcas a Jesús es una revelación. Que tú sepas que Él es el Cristo es una revelación. Pero que tú le digas papito es una revelación. Porque la Biblia dice que cuando Jesús nos da una paternidad a nuestra vida, Juan 1:12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Solamente por la revelación del cielo, tú le puedes llamar a Dios papito. Yo no sé cómo le hables a Dios, pero creo que es el tiempo en que tú y yo podemos acercarnos con esa confianza y con la revelación de que Él es el querido Padre que siempre está al cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso?
No solamente Dios quiere que nos acerquemos a Él así y recibamos su amor, sino que su amor lo podamos dar para las demás personas. Por eso, cuando hablamos de la expresión querido Padre o Abba Padre, la encontramos, amados, en la revelación, donde el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia la importancia de lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Romanos 8:15, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque la mayoría no lo sabemos en la Reina Valera, es un versículo muy conocido. Pero Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Hay muchos hijos que cuando oyen la palabra papá tienen miedo. Tienen miedo. Dice: no han recibido un espíritu para ponerles miedo. La religión nos enseñó un padre que nada más te está viendo que haces mal para corregirte, que nada más está, Dios te va a castigar. El mismo, nuestros mismos padres, nuestros mismos abuelos siempre nos presentaron a Dios como un Dios corrector. Si sigues así, Dios te va a corregir. Si sigues así, te va a ir mal. Dios te va a castigar. Siempre nos hablaron de un padre que castiga, que regaña, que está enojado, que nada más está viendo que hacemos mal. Pero nunca nos hablan de un padre que tiene cuidado por nosotros, que es cariñoso, que es tierno, que es amable, que nos ayuda en nuestras necesidades. La misma religión se encargó de poner a Dios en un lugar donde no está. Y por eso cuando vemos aquí dice: no recibimos un espíritu que nos haga tenerle miedo a Dios, sino en cambio recibieron el Espíritu de Dios, dice, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, ahora le puedes decir Abba Padre. Esa es la impartición de parte de Dios. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu de Cristo, nadie lo puede hacer si Cristo no está en su vida, hermano. ¿Se ha visto gente que le dice Diosito? Que es como la religión le enseñó. Diosito, un Dios chiquito. No, Él es el Padre celestial, papito, un Padre tierno que te puedes acercar a Él. Número 3, la Biblia dice que Jesús nos muestra al Padre como un modelo de un Padre cariñoso. Mateo capítulo 3 verso 17 dice que Jesús está en el Jordán y está entrando a las aguas, y desde el cielo se escucha una voz. Amado, no fue algo que de alguna manera se imaginaron. Se escuchó una voz que todos escucharon. Y dice: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Yo no sé tú, pero a mí nunca me enseñaron a un Dios que te puede decir cosas buenas. Siempre era un Dios que te va a castigar. Pero aquí encuentro a un Dios que tiene palabras de bendición y te dice: qué bueno, lo estás haciendo bien, hijo. Estoy muy contento con quien tú eres. Estoy orgulloso de ti. Wow, qué bendición tener un padre así. Dice amén. Número 4, la Biblia nos enseña que Jesús nos muestra un padre que es compasivo. Lucas capítulo 6, verso 36 nos dice: ustedes deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Jesús nos muestra que el Padre que tú y yo tenemos es un Padre que se compadece de los demás. Muchos crecieron con padres que no se compadecían de nadie. Tú tienes que esforzar, tú tienes que salir adelante, tú tienes que hacerlo, te estoy enseñando a ser hombre, te estoy enseñando a ser una mujer. El día que no esté, te va a ir mal. Y siempre nos hablaban con una cuestión psicológica de amedrentamiento, una cuestión psicológica de estarte siempre poniendo delante de la vida, como si estuvieras en una situación que de vida o muerte, porque no tuviste a alguien que tuviera compasión, que no te equivocaras. Hay personas, hermano, que he conocido que se fueron de su casa porque sabían que en la casa no los iban a perdonar lo que hicieron. No había compasión. Pero Jesús nos muestra
que el Padre que tú y yo tenemos, el Padre que venimos a cantarle y adorarle, al Padre que estamos en esta casa y venimos a honrarle, es un Padre que tiene compasión de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Parece que no le gusta mucho, pero mire, hermano, yo no escribí el libro, yo nomás lo predico. Número 5, la Biblia nos muestra un Padre que es dadivoso. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si ustedes, siendo malos, dice el escritor, Jesús está hablando, saben dar cosas, ¿qué? Cosas, ¿qué? Buenas. ¿Sabemos dar cosas, qué? A sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Qué cosas les va a dar Dios? ¿Cosas qué? Si tú le pides, dice que Él sabe dar cosas buenas, amados. Él es un Padre dadivoso. Muchos crecieron con padres tacaños, aun cuando tenían. Un padre que decía, no, usted rásquese con sus uñas, hijo. Yo hice lo mío, usted haga lo suyo. Dios va a juzgar a esos padres, porque el padre que tenemos no es así. Dios va a juzgar a esos padres que no saben ser generosos ni dadivosos. Porque si te dio es para que bendigas a tu familia primero. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, se hace peor que los incrédulos. Y le está hablando a los creyentes. Si alguien no provee para los de su casa, es peor que los que no creen en Dios, dice. Dios es un Padre dadivoso que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Número 6, también la Biblia nos dice que Jesús nos habló del Padre que disciplina. Es un Padre que también disciplina, pues dice el Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama. Si Dios te ama, te va a disciplinar. Si Dios nos ama, vamos a recibir su corrección, pero dice que después traerá fruto abundante y agradable para nuestra. A veces no nos gusta que Dios nos discipline, que Dios nos diga, que Dios nos muestre el camino, que nos inquiete. Pero sabe una cosa, tú te puedes sentir amado cada vez que Dios te discipline, porque lo está haciendo por amor. La Biblia nos enseña, número 7, que Jesús nos muestra el modelo de un padre que ama incondicionalmente. Es un padre que, según Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado. Es un padre que ama incondicionalmente. A veces eso no lo capta nuestra mente, porque nosotros no sabemos amar de esa manera hasta que Él viene a morar en nosotros, y más o menos empezamos a entender, porque nadie, amado, podemos amar si Cristo no está en nuestro corazón. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice la Escritura. Y la Escritura nos habla de un Padre que nos ama, aun cuando te equivocas, sí, aun cuando te equivocas, aun cuando haces cosas, sí, aun cuando tomas un camino, Dios te sigue amando. Él tiene un amor incondicional. Por eso, mientras estamos en vida, tenemos esperanza. Romanos 8:38 y 39 nos expresa el apóstol Pablo acerca del amor incondicional. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús para con todos nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Amado, por eso le digo, Él ama incondicionalmente. Tal vez algunos de nosotros dejemos de amar más, dejemos de amar un poco, pero el Señor nos ama incondicional. Por eso muchos estamos aquí, porque si no fuera por ese Padre, por ese amor incondicional, ya no estuviéramos en esta casa, ya no estuviéramos en el camino, ya nos hubiéramos perdido, porque su amor nos ha vuelto al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Le das un aplauso a Dios en su casa por eso. Número 8,
la Biblia nos muestra un padre con pureza. Dios toma muy en serio la pureza sexual. Dios toma muy en serio la pureza, la limpieza del corazón, de nuestros ojos. Tanto que habla mucho de eso. Sería todo un tema más. Pero la Biblia dice, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 3. En la Biblia, en la versión, en la BLA dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. Dios habla muy en serio de la pureza. Tenemos un Padre puro, amado, y sus normas en cuestiones de la pureza son muchas. Te puedo hablar de cuando habla en Hechos capítulo 15 que os abstengáis de fornicación, huid de la inmoralidad sexual, no practiquen la inmoralidad sexual, pero la inmoralidad sexual y toda impureza no se nombre entre ustedes como corresponde a los santos, pero por lo tanto haced morir lo terrenal de ustedes, fornicación, impureza, dice, porque la voluntad de Dios es que se aparten de la inmoralidad sexual, que puedan ser santos como Dios es santo. Hay tantos pasajes que pudiéramos hablar de la pureza sexual. Tú te puedes acercar con Dios y le puedes hablar de tu corazón, porque Él sabe. Y tú puedes saber que Dios no tiene pensamientos sucios. Dios no está pensando mal contra ti. Él toma muy en serio el matrimonio. A los casados nos dice que cuidemos el adulterio. A los solteros, que no forniquen, que no tengan relaciones sexuales antes de casarse. Dios es puro. Jesús nos habla de la pureza del Padre. Por eso cuando vemos a ese Padre, a veces no nos imaginamos, porque el Padre que tuvimos era sucio, era cochino, tenía malas cosas, hacía malas decisiones. Es más, había personas que no querían dejar a sus hijos solos con el Padre. Hay familias que no le tienen confianza a los padres en el área de la pureza, porque está sucio el corazón. Jesús nos enseñó a un Padre que es puro y toma muy en serio la pureza. Número 9, Jesús nos habla del Padre que habla con verdad. Un padre que no miente. Deuteronomio 32:4, en la palabra de Dios para todos dice: Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Diga conmigo: Dios es fiel, verdadero y digno de confianza. Amado, ese es tu Dios. Un Dios que habla con verdad. Nunca te va a echar, nunca te va a andar dando vueltas. Amado, a veces la franqueza de Dios nos incomoda, pero tú puedes estar seguro que no te va a estar mintiendo ni engañando. Por eso cuando vas a la palabra, cuando vas a su libro, te das cuenta quién es Él. La Biblia dice en Tito capítulo 1 verso 2: esta es verdad les da confianza. Por eso nos acercamos a Él y sabemos que hay confianza de que tenemos la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió. Dios te prometió algo, lo va a cumplir. Yo no sé qué te haya prometido, yo no sé qué te haya dicho, yo no sé cuántas veces te haya hablado, pero lo que Dios te dijo lo va a cumplir, porque Dios, el Dios que tú y yo tenemos, no miente. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Tarde o temprano lo hará, para la gloria y la honra de su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor en su casa, amado. Número 10, el Padre en quien se puede confiar. Jesús nos muestra un Padre donde nos podemos acercar, le decía hace un momento, con confianza. Pero hay tanto que habla de la confianza. Salmo 27 dice: estos confían en carros
y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hay gente que confía en su dinero, confía en sus recursos, confía en sus habilidades, confía en su posición, confía en su liderazgo, confía en su experiencia, confía en los contactos que tiene. Pero nosotros, dice, a pesar de que puedas tener todo eso, la Biblia dice, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Hay una fuerte confianza cuando tú y yo sabemos que hay un Dios que no miente, amado, que hay un Dios que siempre puedes acercarte con confianza ante su presencia. La Biblia también dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él. Él permanece fiel. Tal vez tú y yo fallamos, tal vez perdimos la confianza de la gente, pero la Biblia dice que aunque tú y yo fallemos, Él permanece fiel. Si alguien mantiene el pacto, es Dios, amado. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces ves personas que fallan y luego se arrepienten, vuelven al Señor, y como si Dios le hubiera puesto pausa. ¿Sabes por qué? No es porque Dios no sepa lo que pasó, sino porque Él permaneció fiel. Él siguió ahí, Él estuvo en ese lugar, y Él, como Él permaneció fiel en el pacto, Él sigue honrando el pacto que tú y yo hacemos con Él. Ese es nuestro Dios, alguien que permanece fiel, que está con nosotros como poderoso gigante. Número 11, un Padre en quien puedo refugiarme. Salmo capítulo 9, verso 9, la Biblia registra: el Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. Un Dios en que tú y yo nos podemos refugiar, un Dios en que podemos tener, amado, la oportunidad de acercarnos. Capítulo 144 del libro de los Salmos también dice: misericordia mía y castillo mío, mi refugio y mi libertador, mi escudo en quien he confiado. Él es un Dios que tú y yo nos podemos acercar con confianza para refugiarnos. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero tú sí te puedes acercar con Él y refugiarte. A veces traemos tantos problemas, hay tantas situaciones, y el salmista lo declara así: es un refugio para el oprimido. Te han oprimido, tú puedes acercarte a Dios como un refugio. Has sentido la opresión del enemigo, has sentido que las cosas no te salen bien, has sentido que las cosas no están saliendo como tú quieres. Tú puedes ir y encontrar refugio en las manos de tu Dios. La Biblia dice también que para aquellos, hermano, que confiamos en Él, se convierte en un castillo, en un libertador, en un escudo cuando tú y yo confiamos. Yo no sé quién está contra ti, pero yo te vengo a decir: Él es tu escudo y tu torre fuerte, tu castillo, tu libertador. Tú puedes llegar con Él y sentir seguridad. Muchos de nosotros tal vez no sentíamos seguridad. Hay hijos que no se sentían seguros con sus padres, porque hay padres que lamentablemente, si siguen así me voy a ir de la casa. ¿Sabes qué es una de las cosas que más le pegan a los hijos? Que no tengan la seguridad que su papá va a estar ahí, que en cualquier momento, en las primeras de cambio, se va a ir, que en cualquier problema va a abandonarlos. Hay hijos que así crecieron, hay hijos que así viven hoy en día, pero encontramos en la Escritura que Él es un refugio. Él va a estar siempre, Él va a permanecer fiel, Él va a seguir ahí a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que las cosas no marchen bien, a pesar de que los montes se estén moviendo. Dice: Él será nuestro Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Él es nuestro refugio en cualquier situación de tu vida. Él es tu refugio. Puedes llegar a tu casa y saber que encontrarás paz y seguridad, no como muchos padres que cuando dices, de repente ya no sabes si va a estar, no sabes si ya los abandonó o ya se fue. Pero la Biblia no se dice de este Padre que es un Padre que da
refugio. También nos dice la Escritura, Él es un Padre que perdona. Él es un Padre que perdona. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El apóstol no solamente expresa que es un Dios perdonador, es un Padre fiel. Esa es otra cualidad. Es un Padre justo, la justicia del Padre. Un Padre que no nos da solamente por emociones. Él es un Dios justo, amado. Él sabe cuando tú trabajas, Él sabe cuando tú te esfuerzas, Él sabe cuando tú haces las cosas correctas. Él paga justamente. Pero también es un Padre que perdona. Hay mucha gente que deja de ir a la iglesia porque piensa que Dios no lo va a perdonar. Es que hice cosas muy malas, me dicen. Es que usted no sabe qué he estado haciendo. Yo no, pero tu Padre sí. Él conoce todas las cosas. Es que usted no sabe todo lo que he dicho, en dónde me he metido, en dónde ando, con quién me estoy juntando. Y piensan que Dios no los va a perdonar. Y los que más pensamos eso, amados, gracias, hijo, a veces somos los que más Biblia sabemos. Los que más Biblia sabemos son los que a veces más nos cuesta trabajo en encontrar a un Dios de perdón. No sé por qué. Si se supone que deberíamos de conocerlo más. Si Judas se hubiera arrepentido y no se hubiera ido a ahorcar, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No sé qué maldad hay en nuestro corazón, pero es un Dios que puede perdonarnos. Por eso estamos aquí. Aquí no venimos santos ni ángeles a congregarnos. Venimos pecadores que reconocemos que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos su ayuda, que solos no la hacemos. Venimos pecadores arrepentidos, que estamos dispuestos a entender que la gracia del Padre es mayor que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho mal. Por eso yo quiero mostrarte al Padre que Jesús nos enseña en su palabra, que es. Dice ahí, Salmo 103, verso 3, mientras pasa el pianista, por favor: Dios perdona todos mis pecados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y sana todas mis enfermedades. Tan lejos como que está, dice el verso 12, el occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre, mire cómo pone a Dios como un Padre. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él nos está hablando del perdón, pero ¿cómo nos perdona? Como un Padre amoroso, como un Padre que tiene cuidado. ¿Tú perdonas a sus hijos? Tú eres un padre que ha aprendido a perdonar. Los abuelos y los padres decían: cuando tengas tus hijos, vas a saber por qué hago esto. Y así ha sido. Porque se requiere tener un corazón de padre para perdonar tantas cosas que hacemos cuando somos hijos. A veces cosas muy dolorosas, pero no entiendes a Dios por qué es así hasta que eres papá o mamá. Y entonces encuentras el corazón del Padre. Por eso Jesús
Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús, ¿qué le responde? Felipe, tantas veces, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Jesús era la revelación profética de Isaías cuando dijo: será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías vio proféticamente que Jesús se podía colocar, amado, como esa imagen del Padre en esta tierra. Por eso cuando Pedro, dice la escritura que Pedro le dice: eres tú, maestro, manda que yo vaya. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Usted sabe la historia. Pero dice que viendo los vientos, viendo todo lo malo que estaba pasando a su alrededor y toda el agua y que se empezó a mover, Pedro se empezó a hundir. Y estando hundiéndose, le dijo: sálvame, maestro. Y hay una expresión tremenda en ese pasaje, porque dice la Biblia que Jesús lo toma y le pregunta: ¿por qué dudaste? No lo está regañando, no lo está acusando, no está: qué mugroso hombre, cuánto tiempo va a estar. No, no le está hablando así. A veces hay predicadores que nos tratan de mostrar así porque así los trataron a ellos, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Padre que tiene cuidado de nosotros, que cuando te estás hundiendo no te está diciendo: qué bueno, para que veas lo que hace. Dios no hace eso. Esa no es la imagen del Padre que Jesús nos está mostrando. Dios no se burla cuando te va mal. El único que se burla es Satanás. Jesús nos pregunta: ¿por qué dudaste? Si ibas tan bien, si lo estabas haciendo bien, ¿por qué dudas? ¿Por qué te llenas de temor? Dios no hace eso, amado. Yo no sé qué imagen del Padre nos colocaron, pero la Biblia me muestra un Padre que perdona, que tiene cuidado. Pudiéramos hablar de otras cualidades del Padre, pero quiero que tú sepas que Jesús vino a restaurar eso, que Jesús vino a cambiar el concepto que teníamos del Padre. Qué bueno los que tuvieron un Padre amoroso, un Padre que cuidaba, un Padre que estaba ahí. Qué bendición. Hablaba con uno de mis hijos aquí de la iglesia. Lo peor es que hayas crecido en un lugar donde estaba el Padre presente pero ausente. Las estadísticas, los que han estudiado eso dicen que es peor que esté un padre presente dando un mal ejemplo que alguien que ya no está, porque modifica el corazón del hijo. Hoy vivimos en una sociedad que al hombre masculino lo están queriendo desaparecer, porque lo confunden con machismo, lo confunden como un hombre violador, como un hombre que manipula, un hombre controlador, un hombre que solamente está para ponerse por encima. Pero nunca nos han enseñado, porque el mundo no conoce a este Padre al que Jesús quiso mostrar. El mundo quiere desaparecer la imagen masculina. Véalo cómo está cada vez más creciendo la cuestión de estar mostrando a los hombres femeninos, pero no el hombre masculino, al hombre de Dios, al hombre que ama, al hombre que protege, al hombre que está ahí presente, al hombre que ayuda, al hombre que provee, al hombre que cuida, al hombre que te da seguridad. Yo quiero decirle algo, amado. Si alguien le da estabilidad a una casa, es la figura del Padre. Pero si alguien desestabiliza una casa, es un padre que está haciendo malas cosas. Esta semana tuve la bendición de estar hemos estado cada miércoles compartiendo ahí en San Nicolás, en un centro gerontológico. Van la mayoría puras personas de la tercera edad. Teníamos como 60 amados
ancianitos y hombres y mujeres de la tercera edad. Y hemos estado yendo por el último mes. Cada miércoles nos abrieron una puerta ahí en el gobierno y hemos estado hablando la palabra. Y al final de este miércoles pasado se me acerca una pareja y me dice la mujer: quiero pedirle un consejo. Nosotros somos cristianos. Tengo un hijo de 38 años que no se cansa de maldecir a mi esposo. Rebelde en casa, nunca se casó, ha estado en centros psiquiátricos, ha estado en lugares atendiéndose psicológicamente y no quiere hacer casos, rebeldes de esto. Dice: y lo que pasa es que mi esposo tenía una situación emocional y desde niño lo maltrató verbalmente y psicológicamente. Todo lo que el hijo le estaba diciendo era lo que el padre le decía: eres un inútil, eres un tit, eres esto, eres lo otro. Y tú y cada mala palabra que salía de su boca. Aceptan a Cristo y el padre siguió igual. Tenía 8 años el niño cuando aceptan a Cristo. Y el padre lo maltrataba. Dice que iban a la iglesia y en el camino, no, que estoy, o sea, era un problema todo. Un hombre iracundo, enojón, violento verbalmente. Un hombre que salían sapos y culebras, todo lo que salía para ellos, lo maldecía y lo maldecía. Hoy tiene 38 años y no saben qué hacer. Los confronta, les habla mal, sobre todo al padre, lo reta. Y le digo: el hijo trae mucho dolor en su corazón. No quiere nada con Dios. No, ¿cómo va a querer algo con Dios? Si los que deberían demostrar a Dios en su casa eran ustedes. Digo, tristemente Él está solamente sacando todo lo que se sembró dentro de él. Es un hijo que hoy no saben qué hacer, que perdió su vida, fracasó en la vida, nunca se casó, nunca tuvo una relación estable, porque el padre que tenía para bendecirlo lo maldijo, lo maltrató, lo humilló, lo hizo sentir una basura, a pesar de que iban a la iglesia. Dice la mujer, la hermana: hace algunos años mi esposo por fin quiso ir con un psiquiatra, y con una pastilla la primera semana se estabilizó emocionalmente. Toda la vida le dije que fuéramos a buscar ayuda y no quiso. Después de 38 años, hoy le duele ver a su hijo así, porque no quiso buscar ayuda. Porque a veces no reconocemos que necesitamos que la revelación de ese Padre sea transferida a nuestro espíritu. Porque tú no puedes ser un buen padre si el Padre no se ha revelado a tu vida. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Qué tienes que esperar para decirle: Señor, necesito tu pureza, necesito tu perdón, necesito saber hablar bien? No sé hablar, ayúdame a aprender a hablar como tú hablas. Necesito saber bendecir. Si usted cree que yo sabía, gracias por mi mamá y por mi esposa, que a través de estos 25 casi años que tenemos de casado, ella me ha ayudado, me ha dicho: oye, mira esto, mira el otro. Y he tratado de decirle: Señor, dame un corazón que pueda ser enseñable.
porque yo no quiero repetir la historia. No quiero que mis hijos vean a un padre que parece que está ahí, pero no está. Que cuando más lo necesitabas no pudo estar. La historia de este muchacho es la de muchos. Que no importa que iban a la iglesia, no basta, amado, no basta con solo venir y ocupar un lugar. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que el Padre sea formado en nosotros para dar paternidad a nuestros hijos. Un padre que pueda ayudarnos a ser como debemos de ser. Firmes cuando tenemos que ponernos firmes, pero amorosos y tiernos, cariñosos. Que nuestros hijos sepan que adoramos a Dios, que les entrega, que también nos equivocamos, pero sabemos reconocerlo. Tú y yo no somos perfectos, pero Él, nuestro Padre, sí. Jesús le dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Uy, qué chambón nos dio el Señor. Qué alto, qué vara tan alta nos deja. Tal vez fallamos, te van a fallar tus padres, a lo mejor ya te fallaron, a lo mejor no estuvieron. A mí me puede, amado, no haber estado con mis hijos cuando tuvieron algunos problemas. Mi hijo mayor una vez me dijo que a veces por haberlo dejado, muchas veces él se sintió solo, él se sintió abandonado, él se sintió que no estuvimos. Y tratamos, amado, imagínense, y eso que tratamos. Pero cuando Él no lo dice, y cuando Él me lo dijo a mí, yo me empecé a ver y me empezó a doler mi corazón, porque yo trataba de trabajar para ellos, pero no me daba cuenta que el buscar el trabajo y el dinero y que no faltara siempre dejó un hueco en el corazón de sus corazones. Que no te pase, que puedas recibir de parte del cielo la paternidad de este Padre. Este sí es un buen Padre, un Padre que está ahí, que sabe amar, que sus manos bendicen, no son para golpear, que sus manos son para bendecir, ayudarnos, levantarnos. Así como le dijo Pedro: ¿por qué dudaste? Si aquí estoy. Dios quiere, amado, mostrarse como el Padre a nosotros y nos quiere enseñar a ser los padres que tenemos que ser. Tal vez tú y yo no lo tuvimos, o tuvimos un mal ejemplo, pero lo que sí te puedo decir es que en Él encontramos el mejor ejemplo de paternidad que podemos tener. Solamente es que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia para recibirla. Hay mujeres que me han dicho: ¿cómo le hago con este pastor? ¿Cómo le hago con esta situación con mi hija o con mi hijo? Y yo he tratado de darles el consejo que encuentro en la Escritura, como Dios nos trata a nosotros. Porque a veces, con el afán de ser muy cool con los chavos o muy cool con nuestros hijos, rompemos la regla que habla la Escritura de la paternidad. Porque, amado, amigos van a tener por todos lados, pero padre y madre nada más van a tener dos. Y si tú no tienes una imagen de un padre, acércalos con una figura paterna, con un abuelo, con un pastor, con un líder, con una familia, con un tío, con alguien que tenga una figura paterna, porque el hombre es el que le da la identidad a los hijos. El trabajo de las mujeres es un trabajar, hermano, y es algo tremendo. Pero yo te estoy hablando de lo que nos enseña y lo que habla la sociedad. ¿Por qué empecé diciéndote que en los centros penitenciarios, cuando hablas del padre, casi no hay respuesta? Porque muchos de los que están ahí fue porque el padre no estuvo con ellos, no estuvo allí. La mamá los defiende a capa y espada, pero el padre no estuvo ahí. Eres lo más importante para la vida de tus hijos. Te voy a leer lo que escribí aquí. La relación del niño con su papá es un factor decisivo en su salud, en el desarrollo y en la felicidad
de los jovencitos y las jovencitas. Es por eso que la conexión y relación con el papá es el factor más importante en la vida de los hijos, tengan la edad que tengan. Eres muy importante en el desarrollo del crecimiento de tus hijos. Tú le das significado a tus hijos de autoestima, seguridad, identidad, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo físico, mental y emocional. Tú y yo tenemos que aprender que si el padre falla, habrá un porcentaje altísimo para que los hijos se vayan tras la promiscuidad sexual, tras los vicios. Porque muchos de los vicios comienzan porque no hubo un padre que le dijera: esto no se hace aquí, hijo, esto te va a hacer mal, esto va a hacer esto. Y muchos de los problemas son por padres abusadores que en vez de proteger, abusaron, tocaron a sus hijas o a sus hijos. No los cuidaron, no creyeron en ellos. Y hoy tenemos un alto índice de jóvenes, de personas heridos y dañados porque el padre abusó de su posición. Es que mi padre es un borracho, nunca está. Un padre egoísta, alguien que se gasta el dinero en él y no en su familia, es egoísta. ¿Cómo puede ser que el padre se vista mejor que los hijos? O que se eche todo en el vicio y su familia la familia llena de dolor y de tristeza y con hambre. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Le está hablando a los creyentes, amado. Dios desea restaurar la iglesia, pero lo va a restaurar en la identidad del Padre. Por eso cuando hablamos del Padre y lo vemos a Él, yo te felicito que viniste aquí, porque solo el que tiene la revelación de ser hijo dice: yo primero voy a la casa de Dios, porque Él es mi Padre celestial. Él es mi Padre, el que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Te felicito de estar aquí, porque hay tanto hijo huérfano afuera. No tienen identidad de nada. Sí van y entran y salen, pero no tienen identidad de hijos. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que acompañaste a tus papás. Yo le pedía a Dios: dame una palabra para los papás. Y quiero terminar mientras pasa el equipo de alabanza. Josué 1:9. Yo no sé para quién es, pero Josué 1:9 le dice a los papás: esfuérzate y sé valiente, hijo. ¿Va a venir muchos retos? Sí, van a venir muchos retos, pero solamente te pido que te esfuerces y seas valiente, que no tengas miedo, no desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. No sé para quién es esa palabra, pero hay alguien que necesita escuchar que tu papá no te va a dejar. No tengas miedo, lo que venga, Él va a ir contigo. Él va contigo, Él te va a ayudar donde quiera que tú vayas. Solo esfuérzate, síguete esforzando, síguete esforzando. Vélalo tantito. Yo no sé quién más, pero yo creo que aquí hay papás que necesitan escuchar. Porque yo le decía a Dios: dame una palabra para los papás. No sé quién más esté aquí, pero que sepas que estoy orgulloso de ti, hijo, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por lo que haces, por sacar adelante el barco, por no rajarte. Dios está orgulloso de ti.
Dios está orgulloso de ti. Dios está orgulloso de ti. Dios está orgulloso de ti. Dios está orgulloso de ti. Gracias, hijo. Hay alguien que necesita escuchar de parte de Dios, porque no hay padres que se acerquen para decirte lo orgulloso que está de lo que haces. La gente te critica, la gente te dice todo lo malo, porque para que te señalen lo malo, uy, hay así de gente. Pero alguien que te diga gracias, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien, uy, hay tan pocos. Y yo quiero que recibas. Varones, levanten su mano al cielo. Recibe esta palabra. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias por tu esfuerzo, por lo que haces. Te amo. Eres mi hijo amado. Y yo bendigo tu vida. Sigue adelante, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Los que reciban esa palabra, dale un fuerte aplauso a Dios aquí en su casa, hermano. Papás, Dios me hablaba a mi espíritu y decía: sonríe más. A veces estamos tan serios, tenemos tantas cosas que hacer, que nos falta sonreír más. Eso lo hablaba Dios en lo personal. Pero cuando le hablaba decía: díselo a mis hijos, que aprendan a reír, que aprendan a reírse de los problemas, que sepan que yo estoy ahí con ellos. Yo veo a mis hijas, les pasa algo malo y se ríen, y hasta me enojo porque se ríen, hermano. Dice amén, no dice ay. Me enojo porque digo: oye, ¿cómo puede ser que te rías si estás regándola? Pero luego después el Espíritu Santo me habla: ríete de los problemas. Porque a veces nos empezamos a amargar, empezamos a ser bien amargados. Y luego somos el del cantito, el hermanito cara de limón. Dice amén, o dice ay. Papás, ama a tu familia. Ama a tu familia. No confundas bienes materiales con amor. No confundas que el dinero va a suplir tu vida, tus manos, tus palabras, tu corazón. Papás, eres el responsable de crear el liderazgo en tu casa, de crear la atmósfera en tu casa, tomando el liderazgo. Tú eres el que dices: aquí se hace esto, aquí no se hace esto, aquí no vemos, escuchamos esta música, aquí no vemos estos programas, aquí honramos, aquí le cantamos al Dios de dioses, aquí tenemos paz. Una ocasión, mis hijos, te lo dejo como una enseñanza, acabamos de hacer un agua de limón, de esas que ahorita se antojan, hermano, ¿no es cierto? Así fresca, con hielos, así, déjame se la antojo. Así en una jarra escurriendo así por los lados. Y en una de esas uno de nuestros hijos la tira, hermano. Y nos enojamos, lo regañamos y ya conoce usted la historia. A las semanas, no sé si una o al mes, no sé, están unos amiguitos de ahí de la cuadra, la misma historia, pero la tira el amiguito. Y nosotros, y uno de nuestros hijos dijo: ¿por qué a él no le dijeron nada? Si viera la enseñanza que nos dio. A veces le toleramos a las otras personas más cosas que a los mismos hijos.
Una vez uno de nuestros hijos, tuve que hablar con él muy seriamente por algo que se equivocó. Y no quería hablar conmigo porque él sabía que la había regado, él sabía que había hecho mal. Y lo único que le dije: si he ayudado a tantos jóvenes, ¿quién te dice que no te puedo ayudar a ti también? Y te puedo perdonar. ¿Por qué piensas que yo no te voy a querer ayudar a ti? Porque esa lección de la limonada nos enseñó que nuestros hijos necesitan que los comprendamos cuando se equivocan. Porque vuelvo a repetirte, hasta que somos padres empezamos a entender a los nuestros, pero sobre todo al Padre Celestial. Yo quisiera orar. Ya no me queda tiempo para hablar, pero yo quisiera orar por todos los padres que hemos cometido errores en el pasado. Póngase de pie, iglesia, por favor. Ser padre es un reto. Ser el progenitor o el que da la semilla para la vida, cualquiera. Hasta hay niños que se embarazan a muy corta edad. Cualquiera lo puede hacer. Ser padre, wow, es la tarea más importante del mundo. Yo quiero que levantes tu mano. Si alguien se ha equivocado como papá, como mamá, yo quiero que levantes tu mano y vamos a orar por ti. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros errores. El apóstol dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ayúdanos, Señor, a enterrar ese pasado. Nos hemos equivocado tantas veces que solamente tu gracia y tu misericordia nos pueden ayudar. Te pido que nos ayudes, que nos enseñes de nuestros errores para no volverlos a cometer. Te pido que en este día, Señor, podamos sentir tu mano alrededor de nuestro hombro y podamos saber que tú nos entiendes y que podemos recibir perdón. Dile: perdóname, Señor, cuando me he equivocado como padre, como madre. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas un manto de perdón y de fuerzas nuevas en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Yo quisiera aprovechar a orar por los hijos que han crecido sin padre o sin una figura correcta. Habrá aquí algunos hijos que crecieron sin papá, como uno que está aquí al frente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien que creció sin una figura correcta paterna. Padre, aquí están, y ahí en las redes. Tú conoces la necesidad. Tú conoces la imagen que no alcanzamos a ver ni a conocer de lo que era ser un padre. No supimos. Y yo te pido que en esta hora, Señor, tomes el corazón de estos hijos y que tú sigas restaurando la imagen de la paternidad correcta que nos enseña tu palabra. Que te conozcamos a ti como el Padre, nuestro Padre, mi Padre. Que podamos decirte: Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a estos hijos. Que haya restitución y revelación
de tu paternidad en el corazón de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar y quiero hacer estas últimas oraciones, amado, aprovechando porque Dios ponía en mi corazón por aquellos que han dejado cosas pendientes con sus papás muertos, que se murió tu papá y quedaron cosas pendientes. Ya no está, ya no le puedes ir a decir y pedir perdón, pero hoy puedes decirle a Dios que Él conoce todas las cosas, que restaure tu corazón. Padre, aquí están estas manos levantadas. Si ese es tu caso, levanta tu mano y díselo: Señor, gracias por cada una de estas personas que murieron, nuestros padres, y quedaron asuntos pendientes. Restaura el corazón de estos hijos. Ayúdalos, Señor, que puedan sanar y recibir del cielo la revelación que tú traes. Trae un manto sobre cada uno de ellos de perdón, de gracia, de restitución, de restauración, de nuevas fuerzas. Que toda la maldición que quedó pendiente hoy sea convertida en maldición, en el nombre de Jesús. Todo aquello que quedaron maldecidos, Padre, que hoy por la gracia, el perdón y la bendición de esta casa, Señor, sea restituido para la gloria de tu nombre en el corazón de estos hijos. Para tu gloria, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre te lo pedimos. Los que lo crean, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en su casa. Y por último, quiero que te acerques con los padres que están ahí. Si tienes hijos, si hay alguien ahí, acércate y vamos a orar por los padres. Su tarea es grandísima, pero quiero que le digas de parte de Dios: lo estás haciendo bien. Dios está orgulloso de ti. Acércate ahí con tu familia. Este es un buen momento. Tal vez han batallado. A lo mejor hay cosas que no saben cómo hacerle, pero yo sé que el Padre Celestial tiene cuidado para volver a restaurar. La Biblia dice que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, para que la tierra no sea maldecida. Si algo hace que la sociedad, que sane nuestra tierra, es la restauración de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que te acerques ahí. Si hay algunos padres solo, acérquese ahí, los servidores. Ayúdenme, que no hace ningún papá se quede solo. Hermano Armando, ayúdeme acá. Véngase para acá para que me ayude. Júntese con otro varón. Acérquese con alguien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a estos padres a vivir la tarea que tienen, la más importante, la más grande, de poder recibir paternidad y poder sanar la tierra que está maldecida. Señor, ayúdanos a formar hombres y mujeres que tengan paternidad, Señor, que puedan poder llevar, Señor, esta paternidad. Mira, Señor, los corazones de estos padres. No son perfectos, pero los bendecimos. Declara una palabra de bendición. Hijo, estoy orgulloso. Estamos, Señor, orando por ellos. Dile: estoy orando por ti, papá. Sé que lo vas a lograr. Sé que lo vas a hacer. Sé que Dios te va a ayudar. Sé que aunque a veces las cosas no han salido, creo que Dios tiene mejor cosas que darnos que nosotros que pedirle. Ora por tus padres. Ora por aquellos hombres y mujeres que están ahí. Y acércate, dile: Señor, en el nombre de Jesús, esposas, oren por su esposo. Dígale: levanta sus manos. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo.
ayúdalo a ser el hombre que necesita ser. Ayúdalo, Señor. Ayúdalos a que levante sus manos delante de ti, a que haya ese corazón del Padre Celestial. Esposa, ora. Si no está aquí, ora por ello a la distancia. Pídele a Dios. Si tú tienes a tus hijos que no vienen a la iglesia, dile: Señor, obra en el corazón de mis hijos. Obra en el corazón de mis hijos. Si tus padres no vienen, dile: obra en el corazón de mis padres. Bendecimos la tierra. Bendecimos la tierra. Bendecimos la tierra. Que tú traigas restauración y perdón y unidad. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.